Gracias, Iglesia, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros. Es una emisión especial precisamente porque en nuestro país celebramos lo que se conoce como la Semana Santa, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, pero nos da mucha felicidad saber que están aquí con nosotros. Quisiera presentarles a mi invitado del día de hoy, que es mi esposo Mateo Muñoz. Hola Iglesia, muy buenas noches. Espero que donde sea que estén en sus casas de viaje y que hayan apartado este espacio sea de mucha edificación para ustedes, así como para nosotros. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Primero hablando un poco respecto a la Semana Santa, que como tal es de hecho una celebración que comenzó muchos años atrás, empezando por unos escritos que se encontraron en un diario de viajes de una mujer que creo que era de Hispania, o sea de España, que en ese momento se llamaba Hispania, y comentaba que cerca del 338 tal vez, entre el 300 y 400 después de Cristo, ella fue a Jerusalén y se dio cuenta que había una celebración especial esa semana, que es la semana donde supuestamente da o coincide con la semana desde que Jesús llega a Jerusalén, el domingo de Ramos, donde se celebra la entrada triunfal de Jesús, hasta el domingo de resurrección. Entonces más o menos esos días comprende la Semana Santa. Entonces es una semana en la que no está comprobado históricamente que sucedió esta muerte o esta semana desde que Jesús llegó a Jerusalén hasta que murió y resucitó, pero que se toma según el calendario lunar. De hecho no es según el calendario solar gregoriano, que es en el que nos basamos nosotros para contar los días, sino en el lunar, que se elige, que sucede después creo que de un equinoccio de la luna. En ese sentido vemos entonces la variación de la fecha de Semana Santa. Hay años en los que nos encontramos con que Semana Santa es la última semana de abril, bueno, no, la última semana casi nunca, más bien las primeras semanas de abril, o en este caso es la última semana de marzo. En ese orden de ideas, jueves corresponde a la última cena, a conmemorar la última cena, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la Santa Cena. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la relación entre la Santa Cena y el pasaje de la última cena que vemos en algunos de los evangelios? ¿Por qué nos basamos en ese pasaje para hacer nuestra celebración de la Santa Cena? Ok, pues normalmente cuando nosotros como cristianos recordamos ese momento en el que Jesús estaba con sus discípulos, más que de pronto el texto que está en los evangelios, usamos normalmente una carta de Pablo en Primera de Corintios, justamente cuando él está recordando eso, recordando una institución del Señor Jesús, que era un momento que nosotros como cristianos podíamos recordar el sacrificio. O sea, que obviamente nosotros lo recordamos a diario, que nosotros debemos tener en cuenta lo que Jesús hizo por nosotros, pero es un momento especial en el que como congregación lo íbamos a recordar. El pan, el vino, como imagino que más adelante lo vamos a ver, hablando de su cuerpo, hablando de la sangre derramada. Entonces es ver esto que es un mandato del Señor para que recordemos el sacrificio y el precio tan grande que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Ahí me parece importante hablar respecto a que la Semana Santa como tal es una tradición. No digo que esté mal o que esté bien, porque realmente no se ve en la Biblia, de pronto como si vemos la Santa Cena, que es un mandato del Señor. La Semana Santa es una tradición que parece que comenzó desde hace mucho tiempo, o sea, no estamos hablando de una tradición reciente, estamos hablando de el 300, 400 después de Cristo, y pensando en la muerte de los apóstoles y la iglesia primitiva, más o menos por ahí entre el 80 y 100 después de Cristo, pues realmente del 100 al 300 hay solo 200 años de diferencia. Entonces se cree que es una tradición que empezó con la iglesia primitiva, se cree. Sin embargo, es una tradición, mientras que la cena del Señor es un mandato, como bien tú lo decías, de parte del Señor.
y no hay muchos en ese sentido que podamos encontrar en boca de Jesús. Hay muy pocas celebraciones tal vez como instituidas para la iglesia, y la Santa Cena es una de esas, y por eso es tan importante. Yo quisiera, antes de comenzar, de pronto con algunos puntos que nos ayuden a clarificar un poco nuestra visión y nuestro entendimiento sobre la Santa Cena, a leer dos pasajes que me parecieron importantes, que nos van a ayudar a desentrañar un poco de qué trata la Santa Cena. Un pasaje es Mateo capítulo 26, del versículo 26 al 30, y el otro es el que tú mencionas en la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Entonces voy a leer el de Mateo. No sé si tú tienes el de 1 Corintios, entonces si quieres yo leo el de Mateo y tú lees el de 1 Corintios. Mateo dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Y en 1 Corintios 11, del 23 al 26 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Listo, entonces tenemos dos pasajes claves. Ojalá, si ustedes tienen la oportunidad de buscar en sus Biblias electrónicas o físicas, puedan tenerlos abiertos, porque mucho de lo que vamos a hablar, si no todo lo que vamos a hablar, se va a basar en lo que la misma palabra nos dice. Y yo creo que este es un ejercicio muy importante, más allá de lo que Mateo y yo podamos decirles. Es algo que el Espíritu Santo nos revela, y que realmente solo, incluso en nuestra comunión con el Espíritu Santo, leyendo la palabra, podemos entender. Es decir, gloria a Dios por todas las personas que el Señor usa para enseñarnos su palabra, pero realmente cada uno de nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, somos capaces de entender esto. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que sea Él revelándonos su palabra, ayudándonos a estudiar el significado de cada palabra clave que podamos ver en estos versículos. ¿Listo? Entonces, empezando por los dos elementos que usamos en la Santa Cena, el pan y el vino, vemos que tiene un significado especial respecto a estos pasajes y también respecto al Antiguo Testamento. Y es que inevitablemente, cuando empezamos y leemos, de hecho antes de esta porción en Mateo, que el Señor, justo la última cena fue en los últimos días, sí, antes de la Pascua, justo cuando iba a suceder la Pascua, pues podemos ver que hay una relación entonces entre la Santa Cena, que no solo conmemora la última cena del Señor y sus discípulos, sino también la fiesta de la Pascua, que es una fiesta sagrada y muy importante para el pueblo judío. Antes de continuar explorando un poco esa relación de la Pascua, entender entonces que el pan y el vino son dos símbolos asociados con la Pascua. Lo podemos encontrar un poco más en Éxodo capítulo 11 y Éxodo capítulo 13. Entonces tenemos dos símbolos asociados también con la celebración de la Pascua, que era una celebración que el Señor había instituido para el pueblo judío. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué significa? Y según lo que vemos realmente, porque todo lo que vamos a hablar está acá en el pasaje bíblico, ¿qué significa el pan y qué significa el vino para la Santa Cena, pero para nosotros en especial? Cada vez que estamos comiendo del pan y del vino, ¿qué estamos haciendo? Bueno, para nosotros el pan significa el cuerpo de Cristo, lo que le iba a pasar en la crucifixión, que iba a ser molido, prácticamente como lo que nosotros hacemos con el pan con nuestra boca. Así fue con el cuerpo de Cristo, así de duro fue la crucifixión, hablando físicamente para Él.
y el vino vendría a ser la sangre que fue derramada. Para, pues que gracias al Señor que fue algo increíblemente duro y de pronto podemos darnos una idea que yo sé que fue increíblemente mucho más grande y más fuerte. En la película de La Pasión de Cristo uno se puede dar una idea y ahí uno dice, uy, qué duro, pero yo sé que lo que pasó realmente debió ser mucho peor. Y esa fue la sangre que Cristo derramó pues para salvación de todos nosotros. Vemos entonces, y lo que dice Mateo está en el pasaje, pero vemos cómo el pan y el vino realmente están apuntando al sacrificio del Señor. De hecho, más adelante el Señor dice, hagan esto en mi memoria, en el pasaje que Mateo leyó. Y dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y yo ahí veo dos cosas. Una, que durante la Santa Cena estamos recordando el sacrificio del Señor, pero también veo que el Señor está apuntando a la promesa del reencuentro con Él, porque también en Mateo Él dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre, lo cual me parece maravilloso porque en sí la Santa Cena, si tuviésemos que responder tal vez qué es una celebración que trae a nuestra memoria el sacrificio de Cristo y la promesa de un reencuentro con Él. Porque tal vez solo nos enfocamos en la parte de mirar al pasado, porque mirar el sacrificio es el mirar al pasado que es vigente en la actualidad. No estamos hablando de un pasado remoto solo porque sucedió hace muchos años, estamos hablando de un pasado que todavía es real e impacta nuestras vidas. Es un sacrificio que se hizo históricamente en el pasado, pero que tiene relevancia hoy en día y en el futuro, porque constantemente tiene poder para salvar vidas. El hecho de que esté en el pasado no quiere decir que la cruz es obsoleta y que ya perdió su poder, porque no es así. Pero esta celebración nos hace recordar no solo el pasado, sino el futuro. Y eso me parece muy bello porque lo encuentro muchas veces en la palabra como este tipo de cosas que el Señor instituye y promesas del Señor y palabras del Señor nos hacen poner la mirada en Cristo, tanto en lo que pasó como en lo que ha de venir, en la esperanza que ha de venir. Incluso hay un pasaje de la Biblia en el que se menciona que Cristo puso sus ojos en lo que había también de venir después de la cruz, y era la salvación que las personas iban a obtener a partir de ese sacrificio. Entonces no solo tenemos la mirada puesta en el pasado, en lo que pasó en el sacrificio, que es relevante el día de hoy, sino también en el futuro, en ese reencuentro. Y esta celebración que tiene que ver un poco con, me parece a mí, cómo mediante nuestros actos afirmamos verdades importantes para nuestra vida. Entonces el Señor lo instituyó porque sabía que nosotros necesitamos esto, esa comunión con Él mediante el acto, y mediante un poco lo físico y lo material, y esa comunión con nuestros hermanos. Porque no solo hablamos entonces de nuestra comunión con Él, sino también de lo que lo estamos haciendo en la congregación. Y vemos que en la Santa Cena el Señor no lo hizo solo o con 1 o 2 discípulos, sino con sus 12 discípulos. Entonces veo yo en esa celebración la importancia de afirmar esta verdad de poner la mirada en la cruz, pero también en la esperanza de la eternidad, la que nos ayuda a seguir adelante y a entender un poco por qué hacemos lo que hacemos, recordar quiénes somos, cuál es nuestro propósito en los momentos difíciles e incluso en los que a veces nos desviamos también, porque no sé, a veces incluso mediante las bendiciones podemos apartar nuestra vista de Jesús, y en ese caso entonces ya no vemos la bendición según el que nos bendice, que es Dios, sino queremos enfocarnos un poco más en lo que Él da. En ese sentido creo que esta es una conmemoración que nos ayuda a recordar, a poner nuestros ojos en Jesús y en lo que realmente importa. ¿Quieres decir algo respecto a eso? Algo que también me parece muy bonito de lo que significa el pan y el vino, hablando de la copa cuando Jesús lo está nombrando, también que esta copa significa el nuevo pacto. Hoy estaba viendo un video sobre Sproul hablando de la cena, y hablaba como el Nuevo Testamento no empieza de pronto donde empiezan los evangelios, donde empieza la historia de Jesús, sino en este momento, cuando pasa lo del pan y la copa, porque aquí es donde empieza el nuevo pacto. Y pues para nosotros como cristianos el nuevo pacto significa la
posibilidad de la salvación, porque antes, o sea, por la ley, nada, ninguno, solo Jesús. Pero con este nuevo pacto, saber que ahora Jesús iba a pagar el precio y que ahora a través de él éramos salvos, creo que eso cambia la historia. Por eso justamente está como dividida la historia, como ahora es algo nuevo, ahora tenemos la misericordia, la gracia y la posibilidad de un día compartir la eternidad junto a Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Se me hace algo también muy, muy increíble que está en medio de esto que conmemoramos nosotros los cristianos, que es la Cena del Señor. En ese sentido, hay mucha más profundidad, diría yo, en lo que tal vez nosotros muchas veces leemos superficialmente o hacemos superficialmente. Entonces, creemos que porque es un acto repetitivo, inmediatamente se vuelve un rito, inmediatamente se vuelve algo que se realiza mecánicamente o incluso con indiferencia. Y creo que ahí está el peligro, tal vez, de no profundizar en la palabra del Señor y no tomársela en serio, porque este es un acto que, como ya Mateo nos había comentado, fue instituido por el Señor y está muy claro en la palabra de Dios. Y realmente la única forma o la forma en la que creo que el Señor nos enseña nos enseña sobre la Santa Cena y por qué hacemos lo que hacemos es mediante la palabra del Señor. Pero si nosotros no profundizamos en ella y tal vez leímos ese pasaje superficialmente, corremos el peligro de estar realizando esto mecánicamente con indiferencia y de tomar la cena indignamente, que es lo que vamos a hablar más adelante. Pero antes yo quisiera entonces no solo ya establecer la relación entre la Santa Cena, que es lo que hacemos como iglesia, y la Última Cena, que fue donde el Señor Jesús instituyó y nos mostró la forma de dirigir este momento tan especial. También hay una relación con la Santa Cena y la Pascua, que era lo que habíamos mencionado un poco, y empieza nada más en Mateo 26, el versículo 17, cuando dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces estamos hablando de que coincidencialmente, no tan coincidencialmente, porque seguramente era intencional, la Santa Cena se realizó el día en el que iban a realizar la Pascua. Incluso encontramos un pasaje en 1 Corintios 5:7 donde Pablo establece esa relación y dice: Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. Y vemos entonces cómo hay una relación directa, no solamente porque justo fue el día en el que se celebraba la Pascua y sucedió la Última Cena, sino también porque el mismo Pablo reconoce que hay una relación entre el sacrificio que se conmemora en la Pascua y el sacrificio que se conmemora en la Última Cena. Mateo 5:17 dice: Jesús es el cumplimiento de la ley y esto incluye las fiestas del Señor. Y desde ahí ya podemos ver entonces cómo la Pascua, a través de la Última Cena, tiene un nuevo significado. Es como si el Señor estuviese instituyendo para nosotros, su iglesia, una nueva Pascua. Y creo que esto también puede tener que ver con, justo esta mañana estaba viendo una predicación al respecto, creo que era un pasaje en Colosenses, que menciona cómo estos sacrificios y estos festejos e incluso estos días de descanso que había que guardar en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, eran tan solo una sombra de lo que había que venir. Y es increíble porque el Señor entonces no nos está pidiendo que continuemos con lo que se hacía en el Antiguo Pacto, porque Él es el cumplimiento de toda la ley, pero sí instaura una nueva Pascua para nosotros, donde podemos entonces hacer el paralelo entre lo que fue la Pascua y lo que fue el sacrificio de Jesús. Si ustedes tal vez recuerdan, más o menos lo vamos a encontrar en Éxodo, la Pascua se instauró cuando los israelitas eran esclavos en Egipto y durante una plaga, que fue la plaga en la que, durante el momento en el que el Señor dijo que todos los primogénitos de los egipcios iban a morir, incluso de los israelitas si no obedecían.
En ese momento, entonces él dijo, bueno, todos los primogénitos van a morir. Pero a los israelitas les dijo, ustedes van a sacrificar un cordero y esa sangre la van a untar en el marco de las puertas para que el espíritu de muerte no entre a sus casas, sino que se desvíe y solo entre a la casa de los egipcios. Entonces los israelitas hicieron eso. Y a partir de esa fecha se instauró la Pascua para recordar el sacrificio del Cordero que los había protegido de la ira del Señor y que les había salvado de la muerte. Y creo que eso ya es un paralelo bastante evidente con el sacrificio del Señor. No sé si tú quieres hablar un poco sobre eso. Estaba justamente pensando eso, que a veces de pronto, pues sin entrar a juzgar de pronto otras religiones, vemos eso, o sea, como qué necesidad tiene de seguir celebrando algunas fiestas sin entender qué significaban esas fiestas. O sea, digamos la Pascua totalmente apunta a Cristo, como lo estamos viendo. O sea, por medio de la sangre es que ese espíritu de muerte que venía por los primogénitos no entra a los hogares y no se puede llevar a esos primogénitos. Lo contrario que pasó a los egipcios, que obviamente simboliza a aquellos que somos salvos a través de la sangre de Jesús, y los que no, pues ya sabemos qué va a pasar en el juicio final. Entonces se me hace tan bonito como desde el inicio de la creación todo apunta a Jesús, todo nos está revelando a Jesús de tantas diferentes maneras que está ahí, o sea, está ahí para nosotros, está ahí para que nosotros la entendamos, está ahí para que nosotros veamos que el plan de salvación está desde el inicio, desde que el humano cayó, desde que Adán y Eva pecaron, ya Dios tenía un plan para un día reencontrarse con nosotros en lo que era el inicio de la creación que Él creó, para poder habitar juntamente con Él. Entonces se me hace esto algo muy, muy bonito viéndolo de parte de Dios para nosotros como su pueblo elegido. En eso que dices, justamente en la predicación esta mañana que estaba viendo, de la cual hablaré más mañana, se titulaba La eternidad de la cruz, y me gustó mucho porque era, primero, una predicación muy bíblica, pero segundo, un concepto tan profundo, que es lo que tú mencionas, la eternidad de la cruz. Quiere decir que no solo desde que sucedió hasta el día de hoy el futuro va a tener vigencia, sino que desde antes estaba en el corazón del Señor. Y mediante esa predicación, el predicador, para que la redundancia, explicaba por qué en el Antiguo Testamento podía haber salvación, que es algo una pregunta que yo también me hice. ¿Cómo las personas del Antiguo Testamento, temerosas del Señor, que vemos como ejemplos de la fe, Abraham, Moisés, David, eran salvos si Jesús no había llegado? Y él explicaba, que es lo que hablaremos más mañana, pero explicaba sobre cómo la cruz realmente era algo eterno. O sea, aún si no sabemos si fue un misterio totalmente relevado a estas personas, si se habla de la fe que ellos tenían y que probablemente ellos ya veían la cruz y confiaban en la cruz y en un Salvador que no había venido, pero que iba a venir, y por esa fe, en el momento en el que vino Jesús y murió en la cruz, ellos fueron salvos. Entonces estamos hablando de un tiempo no limitado por nuestro concepto humano de pasado, presente y futuro, sino un plano eterno. O sea, la cruz realmente está en un plano eterno y tiene el poder de salvarnos a nosotros, a las generaciones que hayan de venir antes de que el Señor vuelva, y a los que incluso estaban atrás de nosotros. Entonces eso me pareció increíble, pero mañana se hablará un poco más al respecto. Sin embargo, entonces, cuando tú estás hablando de este paralelo también, y de la idea de la cruz y de cómo todo pasaje de la Biblia apunta a Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis, y la riqueza que esto trae, ¿no? También cuando tú te acercas a la palabra del Señor tratando de buscar a Jesús, buscando a Jesús, todo cobra un sentido más profundo, más maravilloso y un único sentido. Ya no lo ves como pasajes independientes, o de pronto como las personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, contradiciendo totalmente la naturaleza de Dios, que es inmutable. Se ve más bien entonces una unidad, y esa unidad o ese hilo conductor en todos los pasajes, todos los versículos, todos los libros, por diferentes estilos literarios que tengan de la Biblia, como ese hilo conductor es Jesucristo. E incluso como esa Pascua toma un nuevo significado ahora que Jesús vino y que conocemos a Jesús y que tenemos el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, Éxodo, y este festejo a la luz de Cristo, vemos
vemos como nuestra nueva Pascua ya no es solamente celebrar la liberación de la muerte física, sino de la muerte en vida que estábamos viviendo por el pecado, y ya no es solo la celebración de la libertad que Dios dio de la esclavitud física al pueblo de Israel, sino la libertad que nos dio del pecado. Entonces es otra dimensión, es otra profundidad, y creo que en ese paralelo encontramos mucha riqueza, porque hablamos entonces también de la sangre que nos rescató, como también vemos que ellos necesitaban constantemente estar sacrificando machos cabríos, estar sacrificando diferentes tipos de sacrificios, valga la redundancia, que el Señor instauró. Nosotros solo necesitamos un sacrificio para ser salvos, y Jesús fue sacrificado una única vez y fue más que suficiente. Entonces tenemos realmente un nuevo significado en la Pascua. Tenemos al Cordero perfecto, de un sacrificio que no fue momentáneo sino eterno, que tenía implicaciones eternas. Que en nuestra Pascua ningún primogénito murió, como tal vez sí ocurrió en Egipto, que murieron los primogénitos de los egipcios, sino Jesucristo, que también es el primogénito de la creación. Él quiso morir por nosotros, y así consumó en la cruz todo lo que se tenía que consumar para aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Que también creo que es importante, porque a veces pensamos en la cruz o en el sacrificio del Señor solo como la libertad del pecado o la libertad de la muerte, y sí, pero se nos olvida que ese fue el sacrificio para apaciguar la ira de Dios sobre el pecado, que no es una ira como nosotros la concebimos cuando nos enojamos porque alguien nos hizo algo malo, sino es una ira santa, porque trata sobre cómo el Señor, por su naturaleza, no concibe el pecado ni puede asociarse, más que no concibe el pecado, no puede asociarse con el pecado por su santidad. En ese sentido, para reconciliarnos con Él y para poder entrar al lugar santísimo, era necesario que el velo se rompiera, era necesario que Jesús se diera a sí mismo en sacrificio para nosotros poder ser reconciliados con Dios, para poder, mediante la santidad de Jesús, ser santos y empezar esa santificación para tener una relación con Dios. De otra manera hubiese sido imposible. Entonces, la nueva Pascua y la Santa Cena del Señor nos recuerda eso, no solo la muerte de Jesús y solamente Jesús en la cruz. Tal vez por eso nosotros los cristianos no tendemos a poner una imagen de Jesús crucificado, porque no solo es de pronto emocionalmente ver a Jesús en la cruz y llorar, pero que nuestra vida no sea impactada por eso, sino realmente es la transformación que sucedió, lo que realmente sucede mediante la cruz. Entonces creo que es importante entender que esto no es un rito más que se hace mecánicamente, sino que realmente tiene un significado muy profundo y muy bíblico. En ese orden de ideas, habiendo hecho esta relación entre la Pascua, volviendo a la última cena, que fue como el Señor instituyó la Santa Cena, yo quisiera preguntarte, ¿quiénes participan de la Santa Cena? Porque creo que a veces es un punto un poco polémico, en el que algunas personas discrepan si una persona nueva puede participar de la Santa Cena, si solamente ciertas personas de la iglesia o toda la iglesia. ¿Tú qué piensas respecto a esto? En esto, y creo que tiene que ver un poco más con lo que vamos a hablar adelante de tomar la cena indignamente, creo que inicialmente sí tiene que ser alguien que crea en Jesús y alguien que tenga a Jesús en su corazón. Porque cuando hablamos de pronto un poco de la cena, podemos verlo desde el punto católico, donde ellos literalmente creen que toman la sangre de Jesús y que están comiendo el cuerpo de Cristo, y que por eso no lo pueden ni masticar porque es santo. Y eso no era lo que se refería, pero tampoco lo podemos ver simplemente como un simbolismo, o sea, como un vino y el pan y lo recordamos, sino que ¿qué pasa si tomamos ese pan y ese vino sin la presencia de Jesús? Y la presencia de Jesús para un creyente sabemos que está en nosotros, somos el templo de Él. Entonces es importante entender que no es ni lo uno ni lo otro, porque de pronto se le quita el valor a lo que es, y en ese orden de ideas es, desde mi punto de vista, necesario que Jesús habite en el corazón de la persona que celebra esto, porque si no va a recaer en tomarlo indignamente, sin el entendimiento
de qué está haciendo. Yo creo que la palabra clave es entendimiento. Una persona que no tiene entendimiento de quién es Jesús, del sacrificio de Jesús, y no solo entendimiento, conoce a Jesús y sabe que se sacrificó por nosotros. Entendimiento entiende la repercusión, la necesidad del sacrificio de Jesús, su necesidad, su pecado tan grande para necesitar el sacrificio de Jesús. Reconoce la transformación y todos los beneficios de la cruz. Ese entendimiento solo viene de una persona que ha nacido de nuevo, cuyos ojos han sido abiertos mediante la fe que el Señor ha puesto en esa persona. Incluso en el pasaje me atrevería a decir que hay una pista cuando en Mateo 26:18 dice: Él les respondió, Jesús, que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y me llamó la atención que fuera un evento íntimo, porque tal vez uno diría, podría haberlo hecho con la multitud de seguidores, pero él hizo esto solamente con los 12 discípulos, e incluso más adelante él prácticamente expone la traición de Judas, porque él dice, uno de ustedes me va a traicionar. Judas le dice, ¿seré yo maestro? Y él le dice, así lo has dicho. Que desde lo que yo interpreto tiene que ver un poco también con cómo los 12 deben reconocer, o los 11 deben reconocer que Judas no hace parte de ellos, porque es la última cena, la Santa Cena, es un acto tan íntimo, tan de discípulo maestro, y en ese sentido nada más la palabra discípulo nos habla sobre quienes deben participar en la Santa Cena. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, que es un poco lo que significa la palabra discípulo. Es una persona que camina, no solo camina con Jesús, sino camina como Jesús, que me parece muy importante. Y en ese sentido, una persona que camina como Jesús, que ha nacido de nuevo, es una persona que se distingue de los que tal vez solo reconocen quién es Jesús. Entonces, tristemente, porque no debería ser así, pero tristemente muchas personas tal vez que asisten a la congregación, que asisten a una congregación, asisten a un domingo, un miércoles donde se predica la palabra y se alaba, no necesariamente son discípulos. Incluso muchos tal vez no han nacido de nuevo. Y si es así, y si es el caso, no puede haber entendimiento con el cual se puede tomar la Santa Cena de una forma digna. Entonces creo que la palabra discípulo realmente es bastante clave, y la palabra entendimiento, como tú lo dices, para saber quiénes participan de la Santa Cena. En ese sentido, o esa es la manera, tal vez la forma, la razón por la que se explica que en muchas congregaciones se le pide a las personas que no se han bautizado, que realmente no han nacido de nuevo, que tomen asiento, precisamente para evitar tomar la cena indignamente, que se entiende un poco con los nuevos, ¿no? Con personas que han venido muchísimas veces a la congregación y todavía tienen que sentarse porque todavía no han aceptado al Señor. Uno se preguntaría, puede sonar duro, ¿por qué siguen viniendo? Porque hay diferentes razones, no estoy buscando a nadie, ni quiero juzgar a nadie, pero creo que también tiene que ver un poco porque la gente puede decir, ay, qué incómodo, porque ellos no, qué selectivos. Es que es un asunto, yo pienso también de lógica y razonamiento. Si tú no has nacido de nuevo y no entiendes por qué haces lo que haces, ¿para qué hacerlo? ¿Verdad? Porque tal vez estás metiéndote en un asunto sagrado y muy profundo espiritualmente en el que no deberías meterte. Y era parte de un sermón que yo estaba leyendo de Spurgeon, precisamente sobre el versículo de Pablo de la carta a los Corintios sobre tomar la cena indignamente, y él decía, una persona que no entiende lo que está haciendo se está metiendo en una intimidad donde no debería meterse, y todos sabemos qué pasa cuando uno se mete donde no debería meterse. No sé si quieres decir algo respecto a eso. Estaba pensando ahorita que hablabas, nosotros aquí cuando vamos a celebrar la Cena del Señor, pedimos de pronto que la tomen las personas bautizadas. Y el bautismo, me acordaba de la parte, este domingo yo tuve el privilegio de predicar, pero el tema central era la unidad en la iglesia. Pero estudiándolo había un tema que me pareció muy interesante acerca del bautismo, de cómo realmente es necesario bautizarse para ser salvo. Y me puse a estudiarlo y llegamos a la conclusión de que no.
Y quiero aclarar, aunque usted ahorita diga, ¿qué? ¿Cómo así que no? Espere que esto tiene su razón. O sea, si creemos que es necesario bautizarse para ser salvo, eso haría que usted no sea salvo por gracia, porque es que usted no es salvo por obras, no hay ninguna obra que usted pueda hacer humana para ser salvo. En cambio, de pronto ese es un poco el pensamiento católico, donde ellos tienen su cierta cantidad de procesos y cosas que ellos creen que si no hacen alguno de ellos, no son salvos. Nosotros creemos que es totalmente por gracia. Pero en cambio, ¿qué papel tan importante juega el bautismo? Porque igual es otra de las cosas que el Señor Jesús instituyó. Cuando Él nos dio la gran comisión, dice, id y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, sí es algo importante, porque si no Jesús no lo habría pedido que lo hiciéramos. Pero es importante entender es que el bautismo viene a causa del entendimiento de la salvación que Jesús ya me dio. O sea, yo soy salvo y cuando soy salvo para mí es importante bautizarme. Entonces no es al revés. Entonces si yo me bautizo y después, si ha pasado, digamos, yo hablaba con mi esposa y le decía, yo me bauticé sin entender que era la cruz de Cristo, y de pronto es el error en el que caemos muchas veces de, no, bauticémoslos, pero yo pensaba en todas esas personas que han pasado por el agua, se han bautizado y se han alejado de Cristo, tal vez el bautismo no ha significado nada en sus vidas, y es porque el bautismo, a mi parecer, debería hacerse cuando uno es maduro espiritualmente y cuando uno le ha sido revelado por qué hay que bautizarse. Porque uno se bautiza haciendo un testimonio visual ante los otros creyentes de, yo entiendo que es Jesús, yo entiendo que he muerto a mi naturaleza pecaminosa y ahora tengo un nuevo nacimiento junto con Cristo, fue crucificado con Él y he nacido de nuevo. Eso es lo que hablamos en el bautismo. Entonces, si yo hago eso, por eso de pronto nosotros pedimos que la gente que ha sido bautizada sea la que tome la cena. Porque si ha pasado por ese proceso, creemos que son creyentes maduros, no de pronto personas naturales, como vamos a ver que a eso era lo que se refería cuando decían no lo tomen indignamente, porque eran personas naturales, personas que no sabían qué era realmente el sacrificio de Jesús y lo que iban a hacer era tomar condenación para ellos mismos. Y respecto a lo que dices, porque esto sale cuando Mateo habla en plural, se refiere a nosotros dos conversaciones que tenemos al respecto. Una de esas es a qué edad la gente debería bautizarse, o porque a veces sí llegan muchos casos de niños, ¿no?, que quieren bautizar y uno a veces dice, pero está muy niño, pero creo que y muchas veces ni siquiera son los niños, sino son los papás que quieren bautizar a los niños. Sí, exacto, pero me parece clave lo que dices respecto a que no se trata de un ritual para ganar la salvación, porque a veces pareciera que la urgencia es eso, que mi hijo se bautice o yo me bautizo porque, bueno, tal vez no entiendo muchas cosas todavía, pero lo hago como para que mi alma, parecido a los católicos, lo hago para que mi alma en caso de morir no quede en el purgatorio. Entonces es una cuestión realmente de comprender lo que tú dices. Tanto el bautismo como la Santa Cena son actos establecidos por Jesucristo, pero que no son actos para ganar la salvación, sino para conmemorar la salvación ya ganada. En el caso de la Santa Cena tiene que ver con la comunión con el Señor y con la Iglesia, la conmemoración de algo que todos creemos y por lo que todos hemos sido impactados, que es el sacrificio del Señor, y algo que todos esperamos, que es la segunda venida del Señor. Y el bautismo es esa declaración pública de me identifico con la muerte y resurrección de Cristo, y que la gente lo sepa y que la gente vea y sea testigo de ese nuevo nacimiento, pero no es no sé bien cuál es la palabra que estoy buscando, pero no es una verificación o no es una garantía, esa es la palabra que estoy buscando, una garantía de que ahora soy salvo. Me bauticé, soy salvo porque hemos visto muchos casos, no sabemos si esas personas realmente fueron salvas en algún momento o vendrán de nuevo al Señor porque el Señor los llamó a salvación, pero sí en el momento de hoy vemos que son personas alejadas del Señor, muy alejadas del Señor, y ahí es cuando uno dice, ¿cómo así? Se bautizaron, pero no. Y esa falta de entendimiento de qué es el bautismo puede causar duda en el cristiano. ¿Cómo así? Pero esta persona, si se bautizó, entonces ya era salva. Y entonces, ¿por qué no? Y empiezo a dudar, no, pero si se fue, entonces quiere decir que esto no es tan real, porque no, o sea, es un acto externo, pero que viene de una transformación interna,
de algo que el Señor hizo internamente y que transformó nuestro corazón. De pronto también la pregunta, entonces, siguiendo con el paréntesis del bautismo, entonces, ¿cómo sé que ya estoy listo para bautizarme o no? Bueno, en el caso de la madurez espiritual no sé tanto, porque a veces uno pues recién se convierte, es un bebé espiritual, pero sí creo que va a haber una determinación, un nacimiento de nuevo, ¿no? Una fe genuina en mi corazón. Me parece importante en ese sentido. Yo, por lo menos, mi caso del bautismo fue que conocí al Señor. Mi mamá siempre me habló del temor del Señor y eso estaba en mi corazón, pero en la universidad donde yo estudié me presentaron un movimiento de evangelización, me evangelizaron y yo acepté al Señor en mi corazón. De verdad lo tomé en serio, pero no había el momento, tal vez porque era el movimiento de me evangelizaron y luego hicimos otras cosas, no hubo el momento de decirme cómo me bautizo, pero yo me quería bautizar. Y fue cuando yo dije, bueno, yo he visto que en las iglesias hay bautismos, entonces quiero congregarme en un lugar donde voy a ser plantada, donde voy a crecer. Llegué y creo que de las primeras cosas que le dije al pastor fue, me quiero bautizar cuando hacen los bautizos, y así fue como sucedió. Entonces yo de pronto tuve la oportunidad de madurar un poco más en ese proceso, pero hay gente que inmediatamente, y lo vemos en la Biblia, dice, creo que ese fue el caso del etíope, no recuerdo, cuando estaba leyendo un pasaje y creo que fue Felipe el que le ayudó a entender el pasaje. Y que vieron agua y de una sí, dijo, bautízame. vio el agua y una vez dijo, ¿qué impide que sea bautizado? Pero obviamente el mensaje transformó su corazón y lo impactó. Entonces creo que tiene que ver con eso, pero cerrando el paréntesis del bautismo. Creo que vale la pena hacer también esa relación entre el bautismo y la Santa Cena para comprender que ambos son actos muy importantes, pero que no tienen que ver con la salvación, con el antes de para la salvación más bien, sino con el después de la salvación, casi digo una herejía. Entonces son actos que demuestran la salvación. Incluso recuerdo que estaba haciendo un estudio de Levítico 8 tal vez, no recuerdo bien el pasaje, en el que se habla de la consagración de los sacerdotes, y después de los sacrificios hay un momento donde ellos en comunión con el Señor se alimentan del pan y de la carne, de la parte de la carne que podían comer. Y Sproul creo que también era el que decía en ese estudio que esa comunión, eso también hacía parte importante del ritual de sacrificio y de expiación, porque después del sacrificio viene la comunión, era ese recuerdo de relación con el Señor que debe ser constantemente fresco y debe ser constantemente alimentado. Y es un poco lo que hacemos con la Santa Cena también, porque el bautismo se hace una sola vez, pues es lo que uno ve en la palabra. La Santa Cena nosotros la hacemos varias veces, ya dependiendo de la congregación, porque Jesús no dijo tienen que hacerlo el primer domingo, no, pero nosotros decidimos hacerlo así y hace parte un poco de esa comunión con el Señor y con otros. Hay algo que tú mencionaste también que quiero tocar un poco antes de finalizar, y es el tema de la yo sabía que me iba a equivocar. Transubstanciación, que tiene que ver con cómo transformar la substancia, y es algo que normalmente vemos sobre todo en la Iglesia Católica Romana, que significa básicamente que al momento de comer el vino y el pan, o creo que es la hostia, no estoy segura, se transforma en el cuerpo del Señor. Y hay un problema con eso. Bueno, y también vi otro que era, creo que la iglesia luterana, que era como si fuera una mezcla de los dos, como que sí se convierte en el cuerpo del Señor, pero solo por un momento, y luego no, al mismo tiempo es alimento, al mismo tiempo es el cuerpo del Señor. Pero de esa no voy a hablar porque no estoy segura, sino de la transubstanciación, que prácticamente implicaría que cada vez que comemos, y por eso es lo que tú dices, ellos no lo muerden porque pues sería pecado contra el cuerpo del Señor, cada vez que comemos del pan y del vino estamos sacrificando al Señor una y otra vez, cuando la palabra dice que el Señor fue sacrificado una sola vez. Ahí también podemos ver un poco esas advertencias respecto a la Santa Cena y a lo que significa, que debe ser entendido, como tú decías, en la medida como debe ser entendido. Entonces no es que el cuerpo y el vino se transformen en el cuerpo del Señor como tal, sino, y tampoco es que simplemente es un jugo cualquiera y eso, un día me puedo tomar una gaseosa, no sé,
creo que tiene más que ver con el entendimiento de la persona sobre qué está haciendo y qué es lo que la palabra dice. No las interpretaciones de otros, sino lo que la palabra dice respecto a eso. Y si quieren encontrar lo de el pasaje en el que dice que el sacrificio de Jesús fue uno y ocurrió solo una vez, está en Romanos 6:10. Entonces, eso con respecto a la transubstanciación. Pero también que la salvación a la gracia, que era lo que estábamos hablando, es por la Santa Cena. Y entonces muchas personas, y yo sí lo he escuchado, dicen, me gustaría repartir la Santa Cena a todo el mundo para que hicieran parte de ese gran sacrificio y demás. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y la salvación viene por fe, no por tomar la Santa Cena. Si no, el Señor hubiese dicho, toman en esta Santa Cena para ser salvos. Y no es así. Entonces no podemos tampoco pensar que a las personas nuevas podemos evangelizarlas o salvarlas mediante la Santa Cena, porque no es lo que la palabra dice. Y ahí es donde realmente debemos apegarnos a la palabra, que es la verdad del Señor. No sé si quieres añadir algo con respecto a estos puntos. En esos casos recuerdo que hay algunas cuantas ocasiones especiales en las que aquí en la iglesia se ha tomado la cena todos, pero sé que de pronto el Señor ha puesto esto en el corazón del pastor Giovanni, porque son momentos donde sé que se da una predicación que tiene que ver con Jesús directamente, como todas las predicaciones, pero me refiero donde entendemos el sacrificio de Jesús. Entonces o más bien quiero entender el por qué pasa esto, y es más bien como se acaba de predicar de la cruz de Cristo, pues esa persona tiene la posibilidad de entender realmente qué va a hacer por medio de la cena. Entonces, en estos casos especiales ha pasado. Yo me acuerdo que la hemos tomado todos como congregación, y no solamente de pronto los que se podrían considerar que son un poco más maduros en los caminos del Señor, pero el resto sí, cuando lo hacemos mensualmente, que es como hemos decidido hacerlo aquí, porque no es con un periodo que Jesús lo haya hecho, sino háganlo en memoria de mí. O sea, esténlo recordando, pero no no quedó estipulado cada cuánto. Entonces, hubo como esos cuantas veces que igual se había predicado la palabra. Exacto. ¿Sí? Es como cuando uno dice la conversión de los 3,000, porque Pedro ya había predicado, no nos estamos comparando con Pedro, pero que ya había evangelizado, había compartido el evangelio, todo el evangelio, y la persona tenía la posibilidad de, mediante la fe que el Señor puso en su corazón, aceptar al Señor y ya poder participar, porque inmediatamente hace parte de la iglesia. Desde que tú comprendes la salvación del Señor, la necesidad que tienes de salvación, y reconoces tu pecado y aceptas el sacrificio del Señor y lo reconoces como tu Señor, pues haces parte, has nacido de nuevo, haces parte de la congregación y puedes hacer parte entonces de la iglesia, y también hacer parte de estos actos que hacemos como congregación. Pero entonces, ya para finalizar, ahora sí, una parte muy muy importante que hemos hablado pero un poco por encima, y que tal vez podemos concluir, es el versículo del versículo 27 al 29 que tú leíste en 1 Corintios, que dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Que me parece impactante. Tal vez yo lo había escuchado cuando el pastor o alguno de ustedes oficia la Santa Cena, la dirige, pero no había comprendido que realmente hay juicio si se toma la cena indignamente. Dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y si se toma sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Con respecto a qué significa esto, ¿qué podrías decirnos? En esto, como todo texto, hay que entender a quién se le estaba hablando, en qué momento se le estaba hablando. Esto hace parte de la carta a los Corintios. Ahorita estoy un poco muy empapado de Corintios, porque estoy predicando una serie sobre esta, y parte del querer tomar esta carta era porque un día quería dar una prédica sobre la cena del Señor, de pronto hablar un poco más de esto que estamos hablando hoy. Y en eso que estudiaba veía que lo que estaba pasando en Corinto era que
la cena del Señor era realmente una cena, o sea, no era solo el pan y el vino como de pronto lo celebramos hoy en día, el pedacito de pan, la copita de vino, sino era una cena. Que podríamos instaurarlo en la iglesia también. Amén. Pero era un festín, mejor dicho, si lo podemos decir. Y la gente realmente, en vez de entender lo que era la cena del Señor, o sea, lo que Jesús había establecido, lo que iban era con hambre a comer. Y de hecho, si leemos los versículos que siguen después de esto, dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Y aquí está hablando justamente de eso, o sea, ellos que estaban esperando, que era el anhelo de sus corazones, comer. O sea, ellos querían comer y beber, pero ellos no estaban tomando la cena discerniendo, sí. Discerniendo lo que significaba en Cristo. Entonces, esto hace parte del tomar la cena indignamente. Nosotros de pronto, ¿cómo lo podemos ver hoy en día? Porque nosotros no hacemos un festín como lo hacían en esta iglesia. Pero sí lo podemos ver, es que nos puede pasar algo parecido, pero diferente. Nosotros de pronto no estamos pensando en el festín o lo que vamos a comer tan delicioso, porque ni siquiera es un pancito así, sino es un pancito chiquitico, digamos, en el caso de Icas. Esto no es un echado de vaina, ¿no? No, para nada. Sino más bien es ver que así como ellos lo estaban tomando pensando en comer, de pronto algunos aquí lo pueden tomar como porque sí, porque lo están dando. Ay, pan, vino, yo ya me bauticé, entonces me lo como. O, ay, otra vez es el primer domingo y como aquí en Nicas lo hacen, pues hagámoslo otra vez. Ay, sí, Cristo. No, pues todos los domingos yo me acuerdo de Cristo, pero es que estamos recordando el sacrificio de Cristo. Estamos recordando uno de los momentos más importantes para usted y para mí como creyentes, porque sin eso no hay salvación, sin eso no hay vida eterna. Sin eso, ¿qué juicio para todos? Porque todos somos pecadores, todos mereceríamos la condenación eterna, pero a través de eso tan importante que Jesús nos está mostrando de la cena, que estamos recordando el nuevo pacto. Entonces, eso hace parte de tomarla indignamente, que de pronto es lo que no quisiéramos hacer como congregación, porque ¿qué está diciendo la palabra? Que está tomando juicio para sí mismo si lo hace tal vez de esta manera, sin el entendimiento, haciéndolo por hacer, haciéndolo como una parte más del servicio, haciéndolo como tal vez un rito. Entonces, esta no es la idea. La idea es que nosotros seamos conscientes de qué estamos haciendo y qué estamos recordando. A mí me llamó mucho la atención un artículo que se titula ¿Qué significa tomar la cena indignamente? Y precisamente mencionaban una frase con la que yo me identificaba, que decía: tomar la cena indignamente significa no haber vivido una vida de santidad esa semana. Y yo la verdad pensaba un poco eso. Bueno, ¿cómo fue esta semana? Cuando dice examínense, hice esto, hice lo otro, no, esta semana pequé mucho, yo creo que no puedo tomar la Santa Cena. El problema es que cuando estamos en la alabanza tomamos la Santa Cena enfrente de todos, entonces yo decía, no, si no la tomo, se van a dar cuenta. Y realmente el artículo explicaba algo que tal vez en mi corazón yo también decía, algo no está bien en este pensamiento, que no se trata de eso, porque nosotros no podemos ser dignos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? No podemos hacer un balance de acciones y decir, esta semana fui lo suficientemente santo para tomar la cena dignamente, y entonces, porque estoy poniendo la mirada en mí y tal vez en mis obras. Y la doctrina de la palabra va tan en contra de la salvación por las obras, que este pensamiento va en contra de lo que Pablo dice. O sea, no tiene lógica que tal vez pensemos que la dignidad o la forma correcta de tomar la Santa Cena es justo esa semana, además que en nuestra iglesia normalmente lo hacemos creo que el primer domingo de cada mes. Entonces justo la primera semana de cada mes voy a portarme bien para poder tomar la cena dignamente, porque entonces iría en contra de la nueva vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Y en ese sentido el artículo decía que más bien tomar la cena indignamente tiene que ver con menospreciar la gravedad del pecado y menospreciar la magnitud de la cruz. Como le explicaba, decía, pueden haber básicamente dos formas, sobre todo en la raíz, por las que una persona puede tomar la cena indignamente o también sin entendimiento, ¿no? Sin ser cubiertos también por esa dignidad de Jesús. Una, no reconocer
la gravedad de su pecado. Una persona que llega un domingo en la mañana, que dice ser cristiana, pero que insiste en el mismo pecado y ya lleva mucho tiempo con ese pecado y no entiende ni reconoce la gravedad de su pecado y continuar en ese pecado aún habiendo conocido el amor del Señor y aún así toma la Santa Cena, esa persona no está trayendo a su memoria o no correctamente el sacrificio de Jesús. Y lo que implica el sacrificio de Jesús, lo que tú mencionabas de la imagen tal vez que nos dejó la pasión de Cristo, que dicen que ni siquiera se acerca tanto a lo que fue realmente el sacrificio de Jesús. Entonces pensar en todo lo que el Señor tuvo que pasar por nosotros al traer a la memoria el sacrificio de Jesús, cuando tomamos del cuerpo y la sangre que perdonó nuestros pecados y nos hizo entender que horrible es el pecado, que fue una conversación que también tuvimos una vez nosotros en la noche cuando no podemos dormir. Respecto a entendemos y fue como una revelación de ya entiendo por qué el Señor en su santidad no puede estar cerca del pecado, porque es que el pecado ante los ojos del Señor es horrible. El pecado en sí es terrible y realmente es repugnante. Eso es una cosa que nos ata antes de haber sido liberados por el Señor, era una cosa que nos estaba matando en vida. Es más, una de las imágenes más claves que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento para el pecado era la lepra. Cuando se identificaba que alguien tenía lepra, lo aislaban. Y la lepra era, y lo describían básicamente como la caída de las llagas, la caída de la piel, se empezaban a caer los ojos, la nariz se caía, las articulaciones también se caían. Era una muerte lenta y muy, muy dolorosa en vida. Y eso es lo que es el pecado. Entonces, una forma de tomar indignamente la cena es cuando tú no reconoces, eso es el pecado. Y vienes y como si no pasara nada, como si el sacrificio del Señor, entonces ¿para qué fue? Si la gravedad de tu pecado no es tan grande. Sí, se necesitó tanta magnitud de la cruz por tanta magnitud de gravedad del pecado. Y asimismo también tomas la cena indignamente cuando no reconoces la magnitud de la cruz y lo serio de la cruz y lo grande de la cruz y cuán importante para ti debe ser la cruz. Y de pronto te ensañas en mantenerte ignorante respecto a la cruz y no quieres buscar más de eso en la palabra del Señor ni profundizar porque tal vez no te interesa y sin siquiera tú aceptarlo o reconocerlo es indiferente para ti. Entonces esa indiferencia frente a lo que significa la cruz puede también tener que ver con tomar la cena indignamente. Y para despedirnos no sé si quieres decir algo más respecto a este último punto. De pronto también que yo siento que todo este tipo de situaciones donde Jesús nos ayuda a ser conscientes de nuestro estado espiritual, para nosotros como creyentes es una alerta. O sea, si un día nos sentimos así de indignos para tomar la cena, como para decir, uy, no, es que yo he pecado mucho, o yo me di garra, o yo respondí mal, o yo actué como no debía, pues de pronto es una vez más la misericordia del Señor a través del Espíritu Santo revelándonos la necesidad que tenemos de Dios, revelándonos la necesidad que tenemos de estar junto a Él. Porque si lo vemos de pronto como un termómetro espiritual, listo, si yo ese día digo, no, yo estoy mal, yo no me puedo tomar la cena, eso quiere decir de pronto que usted espiritualmente no está muy bien. Entonces una vez más el Señor le está diciendo, ok, si no te estás sintiendo bien es que de pronto te falta más de mí en tu vida. Entonces siento que esto el Señor lo hace a través de muchas situaciones, a través de la predicación cuando nos confronta, a través de la palabra cuando la leemos, a través, una vez más lo podemos ver de pronto de la cena. Cuando uno se siente indigno, uno dice que qué feo sentirme así, que no, de pronto no estoy honrando lo que hizo Jesús en la cruz. Qué feo sentirme así, que de pronto no estoy espiritualmente de pronto como para sentirme digno de tomar la cena. Entonces es la misericordia, porque si en realidad fuéramos conscientes de que ya no somos pecadores, porque eso dice la palabra, pero que a veces pecamos, pues de pronto nunca tomaríamos la cena, porque entonces ¿qué es ser suficientemente digno? Pero cuando vemos esto a través de Jesús, cuando vemos el pecado, lo que significó para Jesús, uno dice, qué terrible es el pecado, lo que tú decías. Es igual que cuando hacía el estudio de la ley y el pecado. La ley es buena, la ley me muestra mi pecado, pero tan terrible es el pecado
que utiliza la ley para hacerme pecar. Entonces, la raíz de todos los males yo creo que es el pecado, y el pecado que está en nosotros, tristemente. Entonces es ver esto, de pronto es una vez más la misericordia de Dios diciéndome, no te sientes digno, pero a través de mí Dios te ve digno. Ahora tú eres llamado a ser santo, santo para mí, diferente, apartado del pecado. Entonces, wow, qué bonita revelación a través de la cena podemos tener de lo que es el pecado y de cómo debemos mantenernos santos para él. Como iba a decir realmente algo muy similar, entonces ya con eso es el cierre perfecto. Creo que de eso se trata el examen que debemos hacernos, del que habla Pablo. Examínense antes durante, tal vez cuando se está ministrando la cena. Entonces, ustedes igual ya saben que se ministra el primer domingo de cada mes normalmente. Pueden hacerlo durante esa semana o pueden hacerlo durante la administración de la cena, entender y reconocer esa indignidad, como tú lo decías, y revestirse de la dignidad de Cristo mediante el reconocimiento de que fue la cruz, y volver a poner la mirada en la cruz, que es lo que nos ayuda a entender que somos santos, que debemos actuar de una forma diferente. Y ojalá hacer lo que tú dices, la Santa Cena es otra forma en la que el Señor nos confronta para no dejar pasar más tiempo, pero ojalá hacer ese examen también del que habla David, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en él, todos los días. Yo pienso que es una invitación a diario para poder realmente comprender lo que el Señor tiene para nosotros, y tal vez muchas de las cosas que no estamos apreciando, no estamos disfrutando, las riquezas espirituales que no estamos aprovechando, la inmadurez espiritual que estamos consintiendo y que realmente no hace parte de lo que el Señor anhela de nosotros. Entonces, me pareció muy edificante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también por estar aquí. No sé si ya podemos estar en el plano general para despedirnos, ¿no? Entonces me voy a despedir de acá. Ya Mateo no va a volver a aparecer, ya se despidió. Hasta luego, iglesia. Muchas gracias por compartir con nosotros esta emisión. Esperamos que hayan quedado claras muchas dudas respecto a la Santa Cena. Los invitamos a estudiar estos pasajes a profundidad en su intimidad con el Espíritu Santo, y oramos para que realmente esta verdad sea revelada a sus vidas. Hasta luego, iglesia. Feliz noche. Chao, iglesia.